¿Qué pasaría si te dijera que algunas de las mentes más brillantes de la historia usaron seres humanos como cobayas? No en la oscuridad de una dictadura. Fue en universidades. En hospitales. Financiado por su propio gobierno. Y la mayoría de víctimas nunca supo lo que les habían hecho. Eran médicos, científicos. Y aún así decidieron que ciertas personas no merecen ser tratadas como humanas. Esto no es ficción. Ocurrió. Está documentado. Y lo que hicieron es mucho peor de lo que imaginas. Algunos experimentos los gobiernos intentaron enterrarlos. Algunos lo consiguieron durante décadas. Otros, no del todo. Y los responsables, en la mayoría de los casos, nunca pisaron una prisión. Pero eso es exactamente lo que estos sistemas necesitan que creas. Porque lo que voy a contarte no ocurrió en regímenes totalitarios oscuros al margen del mundo civilizado. Ocurrió en democracias. En tiempos de paz. Financiado por universidades de élite y agencias gubernamentales de países que hoy se presentan como referentes de derechos humanos. Y la mayoría de víctimas tenían una cosa en común. Eran los que nadie iba a echar de menos si preguntaban demasiado. Huérfanos. Prisioneros. Enfermos mentales. Soldados rasos. Hombres negros en zonas rurales pobres. Personas que el sistema había decidido, silenciosamente, que valían menos. Eso no ocurrió hace siglos. Ocurrió ayer. En este video vas a conocer 9 experimentos reales. Un investigador que eligió a niños huérfanos para destruirles psicológicamente el habla. Y después enterró los resultados durante 60 años. Una instalación militar donde a los prisioneros les llamaban troncos de madera porque era más fácil hacerles lo que les hacían si primero dejaban de considerarles personas. Un programa de la CIA tan clasificado que cuando ordenaron destruir todos los archivos, alguien olvidó una caja. Y esa sola caja fue suficiente para revelar décadas de experimentos con drogas, torturas psicológicas y al menos una muerte que todavía no tiene explicación oficial. 5 hombres encerrados en una cámara sellada con un gas experimental que supuestamente eliminaba la necesidad de dormir. Lo que encontraron cuando abrieron esa cámara 15 días después todavía aparece en informes clasificados. Y el último experimento de este video no ocurrió en ningún laboratorio. Ocurrió en tu teléfono. Y hay muchas probabilidades de que tú fueras uno de los sujetos. Quédate hasta el final. Porque la historia que une todos estos casos es más perturbadora que cualquiera de ellos por separado. Ahora que sabes que esto ocurrió de verdad, con nombres, con fechas, con víctimas identificadas, ¿serías capaz de reconocer si en este momento alguien estuviera usando tu comportamiento como dato de un experimento sin decírtelo? Quédate hasta el final. Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente en el último bloque. Iowa, 1939. Un investigador quería demostrar que la tartamudez podía implantarse psicológicamente. Para probarlo necesitaba sujetos que no pudieran negarse. Los encontró en un orfanato. Wendell Johnson era brillante. Respetado. El tipo de hombre al que le confiarías tus hijos. Y eso es exactamente lo que hizo el sistema. 22 niños sin padres. Sin nadie que hiciera preguntas incómodas. Johnson los dividió en 2 grupos. A unos los trataron bien. A los otros los sometieron durante meses a una destrucción verbal sistemática y calculada. Cada vez que hablaban, un adulto los interrumpía. Hablas mal. Tienes un problema. La gente se va a burlar de ti. Una vez. Otra vez. Semana tras semana. Imagínalo. Eres un niño de 6 años. No tienes familia. Y las únicas personas de tu mundo empiezan a convencerte de que algo dentro de ti está roto. Que tu voz no vale. Que mejor no hablar. Algunos dejaron de hablar. No metafóricamente. Literalmente dejaron de participar en clase, de hacer amigos, de levantar la mano. Daños reales, documentados, que los acompañaron el resto de su vida. Y Johnson lo sabía. Por eso enterró el experimento. Los documentos desaparecieron. Durante décadas nadie supo lo que había ocurrido en ese orfanato. Su propia estudiante, Mary Tudor, quien había aplicado personalmente el protocolo, pasó el resto de su vida intentando olvidarlo. Con más de 80 años, todavía lloraba al recordar las caras de esos niños. Quería volver y deshacer lo que habíamos hecho, dijo en su único testimonio público. Pero ya era demasiado tarde.
La Universidad de Iowa pidió disculpas en 2001. 62 años después. Guarda ese número. Va a volver a aparecer. Y mientras Johnson enterraba su secreto en Iowa, al otro lado del mundo alguien estaba construyendo algo de una escala completamente diferente. No un laboratorio. Una fábrica. Una fábrica donde los seres humanos dejaban de tener nombre. Experimento, la Unidad 731. Manchuria, 1937 a 1945, Ejército Imperial Japonés. Una instalación militar secreta donde prisioneros de guerra eran utilizados como sujetos de experimentación médica y biológica. Los llamaban Maruta. En japonés, troncos de madera. El nombre del edificio era inocente, Unidad de Prevención de Enfermedades y Agua Potable. Por dentro era otra cosa. El responsable era Sir Ishii, médico militar, con formación académica impecable. Lo que construyó en Manchuria fue un sistema. Un sistema donde el sufrimiento humano tenía valor científico y nada más. Los prisioneros eran infectados con cólera, peste, tifus. Los médicos tomaban notas mientras los cuerpos colapsaban. Los sacaban al exterior con temperaturas de 30 bajo cero, les mojaban las manos, esperaban. Cuando el tejido se congelaba de la manera correcta, golpeaban las extremidades con objetos de madera para verificarlo. Como quien comprueba si una pieza de fábrica está lista para ser usada. Operaciones sin anestesia. No porque no la tuvieran, sino porque el dolor era considerado una variable que no debía ser eliminada del experimento. Piensa en eso un momento. Un médico. Con años de formación. Con juramento hipocrático. Tomando la decisión de no aliviar el dolor de otro ser humano porque arruinaría sus datos. ¿En qué momento una persona cruza esa línea? ¿Y qué tiene que pasar para que no pueda volver atrás? Ishii nunca respondió esas preguntas ante ningún tribunal. Porque cuando terminó la guerra, Estados Unidos tomó una decisión que hoy resulta casi imposible de defender públicamente. Le ofrecieron inmunidad completa. A cambio de los datos. Los resultados de años de experimentación sobre congelación, infección, tortura biológica. Todo eso tenía valor para los programas militares norteamericanos. Y ese valor fue considerado más importante que la justicia para las víctimas. Ishii murió en 1959, en su cama, en Tokio, rodeado de familia. Las personas que murieron dentro de la Unidad 731 no conservaron ni sus nombres en los registros oficiales. Desaparecieron 2 veces. Pero si crees que esto solo era posible en contextos de guerra, lo que viene a continuación ocurrió en democracia. En tiempos de paz. Con ciudadanos convencidos de que su gobierno jamás haría algo semejante. Experimento 3 Tuskegee. Alabama, 1932 a 1972, Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. 399 hombres afroamericanos con sífilis. Les prometieron atención médica gratuita. Lo que no les dijeron es que nunca planeaban curarlos. El objetivo era observar cómo avanzaba la enfermedad sin tratamiento. Durante 40 años. 40. Cuando la penicilina empezó a utilizarse como cura efectiva en los años 40, los investigadores lo sabían. Tenían la solución delante de ellos. Podían terminar el sufrimiento de esos hombres en cuestión de días. Decidieron no hacerlo. Porque curar a los pacientes habría arruinado el experimento. Necesito que te detengas aquí un momento. Había una cura. Funcionaba. Los médicos lo sabían. Y conscientemente, semana tras semana, año tras año, mantuvieron ese tratamiento fuera del alcance de esos hombres. Mientras la enfermedad avanzaba. Mientras sus esposas eran contagiadas. Mientras nacían niños enfermos que nunca pidieron ser parte de ningún estudio. Algunos hombres murieron. Con daños neurológicos. Ciegos. Sin entender qué les había pasado ni por qué. ¿Sabes qué es lo más aterrador de Tuskegee? No fue la enfermedad. Fue la burocracia. La forma fría y metódica con la que docenas de personas tomaron decisiones que condenaban a otras personas a sufrir. No en arrebatos de crueldad. Sino en reuniones de trabajo. En informes trimestrales. En correos perfectamente redactados. Cuando el escándalo salió a la luz en 1972, hubo comités, audiencias, declaraciones de indignación. Nadie fue a prisión. Nadie.
Y ahora viene la capa que hace que Tuskegee parezca incompleto. Porque los mismos investigadores, con la misma financiación, bajo la misma lógica, estaban haciendo algo aún más extremo en Guatemala. Prisioneros. Soldados. Pacientes psiquiátricos. Infectados deliberadamente sin que comprendieran lo que estaba ocurriendo. La disculpa oficial llegó en 2010. Otra vez el mismo número. Casi 70 años después. Y justo cuando este patrón empieza a resultar predecible, llega un programa que lo lleva a un nivel completamente diferente. Porque hasta ahora experimentaban con cuerpos. Lo que viene ahora buscaba algo distinto. Buscaba el control de la mente. Experimento MK Ultra. Estados Unidos, 1953 a 1973, CAE. El programa de control mental más oscuro de la Guerra Fría. Personas drogadas sin saberlo. Pacientes psiquiátricos usados como cobayas. Identidades destruidas desde dentro. Y una muerte que sigue sin tener explicación oficial. El objetivo declarado era entender el control mental para usarlo contra agentes enemigos. La realidad fue mucho más oscura y mucho más cercana. Personas drogadas con LSD en bares, sin saberlo, mientras agentes observaban sus reacciones desde mesas cercanas. Pacientes psiquiátricos sometidos a semanas de privación de sueño y electroshock para estudiar si era posible borrar una identidad y reemplazarla por otra. Mensajes reproducidos en bucle durante días intentando reconfigurar respuestas mentales. No estamos hablando de dolor físico. Estamos hablando de disolver quién es una persona desde dentro. Y aquí llega el momento que cambia el tono de esta historia. Frank Olson era bioquímico del ejército estadounidense. Trabajaba en programas clasificados. Sabía cosas que muy pocas personas dentro del gobierno conocían. En noviembre de 1953, durante una reunión de trabajo, alguien añadió LSD a su copa sin avisarle. Era un protocolo interno de prueba. Olson no lo tomó bien. Los días siguientes se deterioró de manera visible. Ansiedad extrema. Paranoia. Miedo a ser seguido. Sus superiores, en lugar de tratarle, lo enviaron a un hotel en Nueva York. El 28 de noviembre de 1953, Frank Olson cayó desde la ventana del 10º piso. La versión oficial fue suicidio. Su familia lo aceptó durante 40 años. Hasta que en 1994 su hijo consiguió exhumar el cuerpo. Un forense independiente encontró un hematoma severo en el cráneo incompatible con una caída hacia adelante. Las lesiones sugerían que Olson había recibido un golpe antes de caer. El caso sigue oficialmente sin resolver. Y ahora la pregunta que deberías hacerte. Si todo esto salió a la luz porque alguien olvidó destruir una sola caja de documentos antes de la orden de eliminación masiva de archivos. ¿Qué sigue enterrado todavía? ¿Crees que alguien que trabaja dentro de un sistema así puede darse cuenta de que cruzó una línea? ¿O el sistema hace que esa línea se vuelva invisible poco a poco? Dímelo en comentarios. Porque lo que viene a continuación responde exactamente esa pregunta. El experimento del gas del sueño. Unión Soviética, finales de los años 40. 5 prisioneros encerrados en una cámara sellada con un gas experimental que supuestamente eliminaba la necesidad de dormir. El objetivo era crear soldados que pudieran operar sin descanso. Lo que ocurrió dentro de esa cámara durante 15 días no tiene una explicación científica completamente aceptada todavía. Los primeros días fueron casi normales. Los prisioneros hablaban entre ellos. Comían. Se movían por la cámara. El gas era inodoro. Imperceptible. Y durante los primeros días parecía no tener efectos notables. Pero hacia el 5.º día, las conversaciones empezaron a cambiar. Más oscuras. Más paranoicas. Los prisioneros comenzaron a desconfiar entre ellos. Dejaron de hablar en voz alta y empezaron a susurrar, como si temieran que el de al lado pudiera escucharlos aunque estuviera a 1 metro de distancia. En el 8.º día, uno de ellos empezó a gritar sin parar durante 3 horas. Y entonces paró. No porque lo calmaran, sino porque se quedó sin voz. En el 9.º día, los micrófonos captaron algo que los observadores tardaron en identificar. Los prisioneros habían comenzado a arrancarse la piel. No en un arrebato puntual. De manera metódica. Sistemática. Como si viniera de un lugar completamente distinto al miedo o al dolor que conocemos. Uno de ellos empezó a desgarrar su propio abdomen.
Los registros disponibles describen que lo hacía sin aparente expresión de dolor en el rostro. Los investigadores no abrieron la cámara. Tomaron notas. Cuando finalmente la abrieron al finalizar el experimento, lo que encontraron dentro desafía cualquier descripción ordenada. Los que seguían vivos no querían salir. Se resistieron activamente. Pidieron que volvieran a introducir el gas. Cuando los médicos intentaron sedarlos para tratarlos, algunos murieron durante los procedimientos en circunstancias que los documentos no explican. Los que sobrevivieron no recuperaron jamás un estado mental que pudiera describirse como estable. Hay una razón por la que este experimento resulta especialmente perturbador. No es el horror de lo que ocurrió dentro. Es la pregunta que deja abierta. Si 15 días de privación extrema de sueño combinada con sustancias no identificadas puede hacer eso a una mente humana, ¿cuánto más está documentado en archivos que todavía no son públicos? Y si este experimento te perturbó porque ocurrió en la oscuridad de un régimen cerrado, el siguiente te va a incomodar más. Porque ocurrió a plena luz del día. En una universidad de élite. Y el monstruo no estaba en ningún laboratorio. Estaba dentro de los propios participantes. Experimento Milgram. Yale, 1961, Stanley Milgram. Un psicólogo quería entender cómo personas normales podían obedecer órdenes terribles. Diseñó un experimento donde participantes creían estar aplicando descargas eléctricas reales a otra persona. La mayoría llegó hasta el final. La pregunta que motivó el experimento era sencilla. ¿Cómo fue posible el Holocausto? No desde el punto de vista de los líderes, sino de los ejecutores. Las personas normales que construyeron las vías, firmaron los traslados, cumplieron las órdenes. Adolf Eichmann, durante su juicio en Jerusalén, repitió una y otra vez lo mismo, que él solo obedecía. Milgram quería saber si eso era verdad. Lo que descubrió fue que sí. Y eso es lo más perturbador de todo. Los participantes creían estar en un estudio sobre aprendizaje. Frente a ellos, una consola con interruptores. 15 voltios. 30, 60. Hasta 450, marcado con 3 letras, XXX. Al otro lado de la pared, un actor fingía recibir las descargas. A 150 voltios pedía que lo liberaran. A 270 gritaba. A 330 golpeaba la pared. Y después. Silencio absoluto. Cuando los participantes dudaban, el investigador decía una sola frase. El experimento requiere que continúe. El 65% llegó hasta el interruptor XXX. Con alguien aparentemente inconsciente al otro lado de la pared. Antes de entrar en esa sala, el 100% de los participantes estaba convencido de que jamás haría algo así. Y aún así, 2 de cada 3 lo hicieron. ¿Tú habrías parado? Piénsalo de verdad. No como respuesta automática. Sino imagínate realmente en esa silla, con esa consola delante, y alguien con bata blanca diciéndote tranquilamente que el experimento requiere que continúes. Porque quizá el descubrimiento más perturbador de Milgram no sea que existieran monstruos. Quizá sea descubrir lo fácil que resulta convertirse en uno cuando el sistema correcto te da permiso. Y justo cuando parecía que la psicología no podía ir más lejos, llegó Stanford. Un experimento que no necesitó pedir a nadie que hiciera nada. Solo puso a personas normales en una situación específica y esperó a ver qué pasaba por sí solo. Lo que pasó fue más rápido de lo que nadie esperaba. Experimento de la prisión de Stanford. California, 1971, Philip Zimbardo. 24 estudiantes universitarios. Un sótano convertido en prisión. El experimento debía durar 2 semanas. Lo detuvieron en 6 días. Los participantes sabían que era una simulación. Firmaron el consentimiento. Conocían las condiciones. Eran estudiantes sanos, sin historial de violencia, elegidos cuidadosamente entre decenas de candidatos. Dentro de las primeras 24 horas, algo empezó a cambiar. Los guardias no habían recibido instrucciones sobre cómo comportarse. Solo que mantuvieran el orden. Y sin que nadie se lo pidiera, comenzaron a desarrollar sus propios sistemas. Despertaban a los prisioneros a las 2 de la mañana para hacer recuentos arbitrarios. Les quitaban los colchones como castigo. Inventaban normas absurdas y castigaban su incumplimiento. Empezaron a referirse a ellos únicamente por números. Y los prisioneros lo interiorizaron.
Eso es lo que resulta verdaderamente perturbador. No solo que los guardias actuaran así, sino que los prisioneros dejaron de recordar que podían marcharse cuando quisieran. Habían asumido su rol tan profundamente que la realidad de la simulación se había difuminado por completo. En el tercer día, uno sufrió un colapso emocional severo. Lloraba sin control. Gritaba. No podía articular frases completas. Zimbardo lo sacó del experimento. Y siguió adelante. Porque él también había cruzado la línea sin darse cuenta. Ya no pensaba como investigador. Pensaba como director de una institución penitenciaria real. Cómo mantener el orden. Cómo gestionar conflictos. Cómo proteger la instalación. Más de 50 personas pasaron por ese sótano. Solo una dijo que había que parar. Cristina Maslach. Psicóloga. Llegó al experimento en el quinto día. Lo que vio la perturbó hasta el punto de enfrentarse directamente a Zimbardo esa misma noche. Lo que estáis haciendo a esas personas está mal. Y Zimbardo, años después, reconoció que sin ese momento no sabe cuánto tiempo más habría continuado. Pero ahora viene el giro. En 2019, investigadores revisaron las grabaciones originales del experimento. Y encontraron algo que Zimbardo nunca había mencionado. Los guardias habían recibido instrucciones mucho más específicas de las que se reconoció públicamente. Habían sido alentados a actuar de manera más agresiva desde el principio. Algunas de las reacciones más extremas de los prisioneros habían sido magnificadas deliberadamente en los registros. El experimento que durante décadas fue presentado como prueba irrefutable de que cualquier persona puede convertirse en verdugo bajo las condiciones correctas, tenía sus propias sombras. Y ahora la pregunta ya no era solo qué dice el experimento sobre la naturaleza humana. La pregunta era qué dice sobre cómo la ciencia puede distorsionar la verdad cuando hay suficiente reputación en juego. Si los propios experimentos estaban manipulados, ¿en qué más deberíamos dudar? ¿Cuántas verdades que aprendemos en libros tienen una caja de documentos que nadie revisó todavía? Experimento de los 3 Cristos de Ypsilanti. Michigan, 1959 a 1961, Melton Rockich. 3 pacientes psiquiátricos internados que compartían el mismo delirio, cada uno creía ser Jesucristo. Un investigador decidió ponerlos a vivir juntos durante 2 años para ver qué pasaba. No hubo drogas. No hubo descargas. No hubo violencia física. Lo que Rockich hizo fue en muchos sentidos más cruel. Tomó a 3 personas cuya única forma de sobrevivir al mundo era una creencia central. Una identidad construida alrededor de algo que los anclaba a la realidad tal y como ellos podían procesarla. Y decidió usarlos como material de estudio. Los sentó frente a frente. Les dijo que se conocieran. Imagínate lo que eso significa para alguien que lleva años convencido de ser Jesucristo. De repente hay 2 personas más diciéndote que ellas también lo son. Para un observador externo podría parecer casi absurdo. Para ellos fue devastador. Los 3 desarrollaron elaborados sistemas para explicar por qué los otros 2 eran impostores. Surgieron hostilidades reales. Angustia genuina. Rockich fabricaba cartas ficticias de supuestos seres queridos para ver cómo reaccionaban. Manipulaba las interacciones. Observaba. Tomaba notas. Durante 2 años. Y en el epílogo del libro que escribió sobre el experimento, Melton Rockich incluyó una frase que nadie esperaba encontrar ahí. No tenía ningún derecho a hacer lo que hice. Esas palabras exactas. Esos 3 hombres no eran casos de estudio. Eran personas. Con nombres. Con historia. Con un mundo interno que merecía dignidad aunque la ciencia no supiera cómo entenderlo. Nadie les preguntó si querían participar. Nadie les dio la opción de decir no. Y ahora quiero llevarte al experimento más reciente de esta lista. El único que no ocurrió en ningún laboratorio. El único que probablemente te alcanzó a ti directamente. Y cuando lo escuches, todos los patrones que hemos visto hoy van a encajar de golpe. El experimento emocional de Facebook. Estados Unidos, 2014. Durante una semana, Facebook modificó el algoritmo de casi 700.000 usuarios para mostrarles más contenido negativo o positivo, sin avisarles. El objetivo era estudiar si la manipulación del contenido digital podía afectar al estado emocional real de las personas. Lo publicaron en una revista científica. No hay bata blanca en esta historia. No hay laboratorio.
No hay sala con paredes de hormigón ni documentos clasificados. Solo una pantalla. La tuya. La mía. Los ingenieros de Facebook modificaron el feed de noticias de 689.003 usuarios durante 7 días. A unos les mostraron sistemáticamente contenido más positivo. A otros, contenido más negativo. Sin avisar. Sin pedir permiso real. Sin ningún consentimiento más allá de los términos y condiciones que nadie lee. Y lo que encontraron fue esto. Las personas expuestas a más contenido negativo publicaban a su vez contenido más negativo. Su estado de ánimo se deterioraba de manera medible. Lo que veían cambiaba lo que sentían. Y lo que sentían cambiaba cómo interactuaban con las personas reales a su alrededor ese día. Piensa en eso. No te drogaron. No te encerraron en ninguna sala. No te ataron a ninguna silla. Simplemente decidieron que ibas a ver. Y eso fue suficiente para cambiar cómo te sentías. ¿Cuántos días de tu vida han estado influenciados por una decisión algorítmica que nunca conociste? ¿Cuántas discusiones, cuántos estados de ánimo, cuántas percepciones del mundo han sido parcialmente fabricadas por un sistema que decidió que entrabas en tu campo visual? Facebook recibió críticas. Publicó una disculpa corporativa. Ajustó sus políticas internas de investigación. Y siguió siendo la plataforma más utilizada del mundo. El mismo patrón. Desde 1939 hasta 2014. Una institución con poder decide que puede utilizar personas sin su consentimiento real porque tiene algo que ganar. Y lo hace porque puede. Porque el sistema se lo permite. Porque nadie va a ir a prisión por ello. La diferencia es que ahora el laboratorio no tiene paredes. Tiene pantallas. En todos ellos. Unidad 731. Iowa. Tuskegee. MK Ultra. El gas soviético. Milgram. Stanford. Ypsilanti. Facebook. 9 experimentos. 8 décadas. 3 continentes. Democracias y dictaduras. Guerras y tiempos de paz. Y en todos ellos ocurrió exactamente lo mismo. Alguien con acceso al poder decidió que ciertas personas podían ser usadas como instrumentos. Y la maquinaria que lo permitió no fue la crueldad de individuos aislados. Fue algo mucho más difícil de combatir. Fue la normalización. La capacidad del sistema para hacer que médicos, científicos, ingenieros y funcionarios llegaran cada mañana a trabajar, ejecutaran sus tareas con profesionalidad, y volvieran a sus casas por la noche sin sentir que habían cruzado ninguna línea fundamental. Porque la línea se había movido tan despacio que nadie notó exactamente cuando desapareció. Y ahí está el verdadero monstruo de esta historia. No los experimentos en sí, sino la arquitectura invisible que los hizo posibles. Que los sigue haciendo posibles. Porque los experimentos no desaparecieron. Solo aprendieron a volverse invisibles. A presentarse como necesarios. A esconderse dentro de términos y condiciones que nadie lee. Y quizá dentro de 30 años alguien abra un archivo. O encuentre una caja de documentos que alguien olvidó destruir. Y descubra que en 2024 también había experimentos en marcha. No en bases militares. No en sótanos. Sino en los sistemas que usas cada día. Silenciosamente. Como siempre empiezan estas historias. Si este video te dejó pensando, ya sabes lo que toca. Suscríbete. Aquí seguimos explorando las historias que el sistema preferiría que no conocieras. Y dime en comentarios cuál de estos experimentos te pareció más perturbador. Porque hay algo que la historia demuestra una y otra vez. Lo que no se cuestiona, termina repitiéndose. ¿Te importa saber la verdad aunque incomode? Entonces este canal es el tuyo.